días, profe, bien, ¿y usted? Bastante bien, muchas gracias. Pero ya con las últimas baterías que nos quedan. A ver, faltan un par de personas, pero creo que podríamos empezar la sesión. Listo, muy bien. Estamos por cerrar ya los temas de exposición y la unidad de aprendizaje. Sin embargo, quisiera antes hacer unas rectificaciones a las fechas, puesto que ya porque se nos envió el calendario de exámenes de primera oportunidad. Entonces, vamos a ajustar nada más esos detalles, ¿de acuerdo? Permítanme revisar el calendario. Bien, vamos a quedar de la siguiente forma, ¿sí? El próximo lunes 24, ¿sí? Se supone que se debe de entregar el PIA, ¿verdad? Lunes 24 y martes Sí, 25, ¿verdad? sí, profe, los Ok, días. Sí. muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, si les parece, ¿sí? El lunes 24 vamos a tener una breve reunión para dar las indicaciones del examen, ¿sí? Del examen de África. Y el martes 25 nos vamos a reunir también, pero para las indicaciones del examen de Norteamérica, una formalidad más que otra cosa, ¿no? Porque hay que cubrir estos horarios. Entonces, la entrega del PIA se va a mover unos días, ¿sí? De los PIAs. El de Historia de África se va a entregar o me lo van a exponer el 27 de mayo, es decir, el próximo jueves, en una semana. Y el de Historia de Norteamérica se cambiaría hacia el viernes 28 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces tendrán unos días extra para ajustes o cambios o lo que necesiten ustedes realizar. Ese va a ser las modificaciones. Ahora bien, si hay algún equipo o pareja, depende la asignatura, que desee entregar el trabajo el 24 o el 25 respectivamente, no hay ningún problema, me lo hacen saber y le dedicamos un tiempo para su exposición. Recuerden que para el PIA, ustedes me van a hacer una breve recapitulación como equipo o pareja del proceso que siguieron, a los resultados que llegaron. ¿Sí? No tienen que hacer presentación PowerPoint, simplemente me van a platicar un poco, me van a explicar cuál fue la trayectoria que siguieron. ¿Sí? En eso va a consistir la exposición del PIA y obviamente el envío del documento o del link en el caso de la revista electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere entregar, adelantar un poquito para irse ya liberando de estas actividades, entonces tiene la posibilidad 24 o 25 de entregar el PIA o los PIAs, pero formalmente se estarán solicitando para el 27 y 28 de mayo. ¿De acuerdo? ¿Algo hasta aquí? Ah, No, profe. profe, nomás decirle muchas gracias. Ah, perdón. No, sí, sí, agradecer también, como Elías. Pero entonces, profe, estas nuevas fechas pues son las mismas de los exámenes, ¿no? Entonces, ¿los exámenes permanecen en esas mismas fechas o No, no, también no. se van a mover? No, Sí. eso también se va a mover, Ah, ok, ¿sí? ok. Pero quisiera saber si hasta aquí sobre el PIA tiene alguien alguna pregunta. Carlos, veo que tiene la mano levantada. ¿Quiere opinar? ¿Preguntar? Sí, sí, maestro, nada más para que quede bien aclarado, ¿verdad? Lo que Ajá. nos va a decir, la exposición del PIA entonces básicamente va a ser el proceso que llevamos en la investigación y el resultado que encontramos. No va a ser en sí la exposición del hecho histórico, o sea, dándole gran extensión al hecho histórico, vaya, como en otras materias. Así es, no, lo que me interesa a mí es el proceso, la metodología que utilizaron Okay. y sus resultados, su experiencia sobre todo, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias maestro. Muy bien. El contenido, obviamente, temático, yo lo revisaré pormenorizadamente de manera más detenida en los siguientes días para poder realizar la evaluación,
Tengo la ventaja, entre comillas, de que ustedes ya me adelantaron algunos elementos a mitad del semestre, entonces eso me ayuda también a mí bastante para adelantar el trabajo. Pero sí, van a exponer un poco más su experiencia y la metodología y los resultados a los que llegaron, pero no el contenido temático. Sí, obviamente sí contextualicen y decir, bueno, somos el equipo tal, abordamos este tema, pero no van a hablar del tema como tal, ¿sí? Van a hablar de la metodología y del transcurso de su investigación, ¿sí? Para que no haya dudas. Y reitero, no se trata de hacer una exposición detallada, no necesito una presentación PowerPoint. Son libres de hacerlo si así lo desean, pero no es requisito. Únicamente me interesa conocer su proceso y las dificultades o las ventajas que encontraron, no sé, cuestiones de ese tipo. Ustedes como equipo o parejas es lo que quisiera que nos compartieran en la clase, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, sí, profe, entendido. Perfecto, excelente. Ahora bien, precisamente como se van a recorrer un poco las fechas, los exámenes quedarían de la siguiente forma, ¿sí? El examen de África de primera oportunidad quedaría para el lunes 31 de mayo, ¿sí? Tendrían esos días también para hacer su revisión de temas. Y el examen de Historia de Norteamérica de primera oportunidad quedaría para el martes 1 de junio, perdón, ¿sí? Entonces también se van a recorrer las fechas de los exámenes de primera oportunidad, ¿de acuerdo? Ahora bien, ya les dejé los temas y las lecturas que necesitan revisar para los respectivos exámenes. Insisto, si alguien tiene dudas o preguntas o comentarios acerca del contenido que les compartí, las sesiones del 24 y 25 también se van a utilizar para eso, en caso de que alguien tenga alguna inquietud acerca de los temas, ¿de acuerdo? Entonces, para cerrar este asunto ya, 24 y 25 nos reunimos para las indicaciones del examen, de los exámenes. El 27 y 28 es la entrega de los PIAs, ¿sí? Y el 31 de mayo y el 1 de junio se presentan los exámenes respectivos de primera oportunidad, ¿de acuerdo? De cualquier manera, hoy por la tarde o más tarde este día, ¿sí? Voy a colocar una imagen con las fechas rectificadas, ¿de acuerdo? Por aquello de las dudas, ahí se van a quedar esos detalles. Muy bien. ¿Alguna otra situación antes de pasar a las exposiciones correspondientes? Muy bien, eso parece que entonces está claro, ¿sí? Entonces se van a recorrer un poco las fechas. De acuerdo, entonces pasemos a la última exposición del semestre, ya prácticamente ya se termina ya. Bueno, antes de que se me olvide también otra cosa. En todo caso, la sesión del próximo lunes de Historia de África, ¿les parece si la iniciamos a eso de las 9? ¿Sí? No iniciar tan temprano, puesto que no vamos a abordar ningún contenido ya del tema. Entonces, quedamos que el próximo lunes la sesión la vamos a tener a eso de las 9:15 para que tengan un poco más de tiempo de despeje, ¿sí? De desayunar o lo que necesiten, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide. Entonces, próxima sesión de lunes, ¿sí? 9:15 de la mañana. Muy bien, ahora sí, pasemos al contenido del último tema, ¿sí? El caso de Sudáfrica, que me parece que es, junto con Egipto, de los casos más representativos al hablar del caso africano. La diferencia es que Sudáfrica va a transitar por un proceso bastante turbulento, ¿sí? Durante la segunda etapa colonial, es decir, aquella que inicia después de la Primera Guerra Mundial. Y eso se va a ver reflejado, especialmente en un proceso que creo que todos y todas conocemos, que es el apartheid, ¿sí?
Esta segregación oficial y legal que se realiza de la población va a ser un caso icónico, pero que al momento de que Mandela toma las riendas de la oposición, que sale de la cárcel y empieza esta movilización política y logra terminar con la intervención extranjera, ¿sí? Vamos a ver cómo se va a convertir en el estandarte de África, digamos. El problema, desde mi punto de vista, es que llega un poco tarde este proceso, obviamente de forma circunstancial, no intencional, ¿de acuerdo? Probablemente si este movimiento de unificación hubiera empezado en los 60 o 70, tal vez los resultados para África continental, perdón, de subsahariana hubieran sido diferentes, no lo sabemos, esa es especulación. Pero definitivamente este liderazgo político, ¿sí? Que no se va a parecer nada a las dictaduras que hemos revisado, ¿sí? Hasta el momento. Obviamente no estoy vanagloriando a Mandela, pero hay que darle crédito, ¿sí? Este liderazgo político que logró unificar diferentes facciones políticas por una causa es lo que ha llevado a Sudáfrica a convertirse en una de las sociedades relativamente más estables del continente, ¿sí? A grado tal que ahorita tiene una de las ciudades más importantes del continente y que albergó también el Mundial de Fútbol en 2010, ¿no? Que probablemente hubiera sido inimaginable en otro contexto o en otro país del continente africano. El caso es que también Sudáfrica es una de estas situaciones en la que la información es bastante, ¿sí? Es mucha la información que se tiene, por lo que a veces es difícil saber hasta dónde abarcar, ¿no? Entonces ese me parece que fue el principal reto del equipo que expone el día de hoy, ¿sí? ¿El equipo ya se encuentra preparado? Para la exposición. Sí, profesor, ya en un momento más ponemos la presentación. Excelente, muy bien. Entonces, cerramos con Sudáfrica y con eso terminaríamos de revisar estos procesos o casos concretos de independencia, de colonización y situación actual. Entonces, el espacio es suyo, equipo. A ver, ya le voy a compartir. Ok. Ahí están viendo la pantalla. No, aún no. Ya se está cargando. Listo. Excelente. Gracias, profesor. Bueno, buenos días, compañeros. Tengan todos ustedes. Pues ahora vamos a, como ya nos introdujo bien el profesor, vamos a exponer sobre Sudáfrica y este periodo de independencia y descolonización. Y pues ahí aparecen en la esquina inferior izquierda los integrantes, sus servidores.
Bueno, compañeros, empezando rápidamente, pues introduciendo sobre la colonia sudafricana, ¿no? Que se le conocía como la Unión Sudafricana. Aquí aparece la bandera. Sabemos que respecto a este periodo rápidamente, pues empieza alrededor de 1909, cuando termina la rebelión Boer, es aplastada por los británicos en la zona, ¿verdad? Y se dividen pues en 4 colonias principales. De estas 4 colonias principales se forma una coalición, por así decirlo, se juntan en esta unión, que es importante aclarar, no era una confederación o no era una alianza, no, sino era un estado unitario que tenía su propia constitución, tenía sus 2 cámaras, cámara alta, cámara baja, su parlamento, vaya, su primer ministro. Entonces hasta cierto punto ahí empezamos a ver ciertos indicios de autonomía que otorgó pues, el Imperio Británico a la Unión Sudafricana. De hecho, pues sabemos, pues pertenecían a la Commonwealth. Aquí la cuestión es que, como sabemos, hay 3 etnias principales, los Boers, los británicos y los negros. Con esto sabemos que los derechos políticos y de propiedad pues quedaban ampliamente limitados a los blancos y sientan las bases de lo que después sería el apartheid. Ahí no voy a tocar, sino que eso ya seguiría después. El primer gobierno de la Unión Sudafricana fue el Partido Nacional de Sudáfrica. Este partido después se conocería como el Partido de Sudáfrica, o en inglés South Africa Party, en sus siglas inglesas. El partido fue una coalición diversa de grupos boeres, que sabemos eran descendientes de ciertos colonos neerlandeses, o también llamados afrikaners en la zona, y eran liderados por el general Louis Botha, que es este que vemos aquí, este señorón, y gobernaba con el general Jan Smuts, que es este que vemos por acá, como subsecretario, y ellos siguen una línea de unidad blanca que tenía tendencias pro-británicas. Generalmente vamos a ver que las tendencias independistas son pro-boers, pero no, ellos eran pro-británicos. A partir de 1910, pues empieza a extender cierta legislación segregacionista, como vemos en parte por las elecciones parlamentarias, donde el SAP pues arrasa en los escaños de la Cámara de la Asamblea. Y bueno, tenemos la Native Land Act, que es algo muy importante. Este es el territorio de la Unión Sudafricana. Pero, como pueden ver, estas pequeñas manchas son las pocas que en base a este edicto son dedicadas a poblaciones negras. Entonces, todo lo demás, los puertos principales, las ciudades principales de la zona de la Unión Sudafricana, pues pertenecía a los Boers, que realmente eran una minoría. De hecho, en proporción, para que sepan, el 7% del territorio era para los negros, que albergaban el 75% de la población del país. Entonces había una superpoblación en estas pequeñas zonas, y en donde estaba la mayoría del territorio, pues era para la minoría blanca, que era eso, una minoría. Entonces, en esto vemos que es el general Louis Botha que forma el gobierno como primer ministro el 31 de mayo de 1910. Se celebran las elecciones parlamentarias y en base a los designios del Parlamento se tiene esta Native Land Act de 1913. Ahora, hay una importante participación de la Unión Sudafricana en la Primera Guerra Mundial, pues el primer ministro Botha manifestó a Londres su deseo de invadir la colonia alemana de África del Sudeste, que estaba justamente aquí a la izquierda hacia arriba, y aquí, que es la actual Namibia, vaya, la África alemana del sudoeste, si no me equivoco, algo así, era el título oficial. Entonces, pues, ahí aprovechando las batallas de la Primera Guerra Mundial, pues el primer ministro quería invadir esta zona, pero lo que no contaba es que un sector de los militares eran encabezados por el general Salmon Maritz, que es este, y esa sección del ejército, generalmente pro-Boer, era para combatir a los británicos y generar más independencia en la zona. De hecho, muchos de los rebeldes que se habían unido al general Maritz, pues habían luchado contra Gran Bretaña en esta revuelta anglo-boer. Y aquí es interesante, les voy a leer lo que es la declaración en nombre de un gobierno provisional que levanta Maritz. Y cito, dice:
La antigua República de Sudáfrica y el Estado Libre de Orange, así como la provincia del Cabo y Natal, son proclamados libres del control británico e independientes, y cada habitante blanco de las áreas mencionadas de cualquier nacionalidad es por este medio llamado a tomar las armas en sus manos y realizar el ideal mucho tiempo anhelado de una Sudáfrica libre e independiente. Pero pues lo que en realidad sucedió es que las fuerzas leales al gobierno aplazaron la rebelión, entonces esos deseos de independencia pues no prosiguieron. Ahora, como sabemos, los deseos de independencia eran de blancos, pues independizarse de blancos, no era como que negros y blancos vamos a independizarnos de la Gran Bretaña, no, o sea, era con intereses económicos, políticos y sociales. Entonces, el general Herzog, que antes estaba aliado con la SAP, con el primer ministro Botha, se retira, que es un poco más radical él, y establece el Partido Nacional en enero de 1914, un partido que vamos a ver que tendrá mucha relevancia después. Esta es la bandera, como vemos son colores neerlandeses, el naranja, el azul, pues en ese orgullo africano, ¿no? Y sabemos que en 1924 el Partido Nacional, liderado por Herzog, llega al poder de un gobierno de coalición, y aquí es donde el nacionalismo africano logra un mayor respaldo. El idioma neerlandés es reemplazado por el afrikaans como lengua oficial de la Unión, y la llamada amenaza negra, o en neerlandés Zwart Gevaar, que no sé si se pronuncia así correctamente, pasa a ser el tema dominante de las elecciones de 1929. Herzog se une brevemente en coalición con el más moderado Jan Smuts, ¿lo recuerdan? El ministro del inicio, y a mediados de la década de 1930, y Smuts entonces toma las riendas. Pero sabemos que realmente cualquier esperanza de cambiar el curso del nacionalismo africano se desvaneció cuando Daniel Francois Malan llevó un movimiento disidente radical, el Partido Nacional Purificado, al centro de la vida política africana. Con esto continuamos con el siguiente tema de Sudáfrica. Muy bien, ya vemos que se va alcanzando una independencia por parte de los sudafricanos, y también mencionando un poco más también a Camerún y como es total África, pero el país como tal alcanzó su independencia en 1961, cuando también se tuvo la Guerra de los Boers, como mencionaba también Elías, y todo lo demás. Pero aquí el gobierno, como sabemos, se continuó legislando ya según el régimen del apartheid, que ahorita vamos a ver más con mis demás compañeros que van a abarcarlo más a fondo. Y también el tener la oposición tanto en el exterior como en el interior del país fue indispensable para la vida de los ciudadanos. Dale el siguiente, Elías. Bueno, aquí la persona que vemos es Ralph Bunche. Él es el subsecretario, bueno, él era el subsecretario de Asuntos Públicos de las Naciones Unidas, y él fue el que también pensó que sería perdón, a mí me faltó Sudáfrica, y que sería un gran año para el país, pero teniendo un avance, no como tal en lo que era infraestructura o educación o algo más, sino como tal en la vida y en la felicidad de lo que fueran las personas, bueno, no tanto felicidad, perdón, sino ya como tal sobrellevar su vida diaria y no teniendo ya una dependencia hacia un régimen diferente. Pero como les comentaba, también ese año Camerún también había logrado su independencia, y así otros 7 países fueron descolonizados de las potencias europeas, así como lo sabemos Sudáfrica de la Commonwealth. La siguiente, Elías. Bueno, aquí a Camerún también, como les comento, le siguieron esos países ya a lo largo de 1960 y 1961, ya que fue la independencia de también Sudáfrica, pero aquí fue cuando cambió la imagen que se tenía del mundo hacia ellos, ya que, como sabemos, era una imagen ya más discriminatoria, pero ellos no querían sentirse inferiores que nadie, así que disculpen el ruido si se escucha, pero ya como todos sabemos, eran colonias de Francia, y también se perdieron territorios, y 14 de los 17 ya se tenían ya vistos dentro de esta pérdida.
pero así como también se perdieron Somalia, Nigeria, y Bélgica de la actual República Democrática del Congo, que también fue importante para el desarrollo de esas potencias. La siguiente, Elías. Bueno, aquí como tal, dejando de ser un continente defenestado, sí tuvieron ya una cantidad de ciudadanos menores, ya que también se tuvieron pérdidas, como todos sabemos, y también pasó a ser ¿cómo era la palabra? Ay, se me olvidó. Sí, pasó a ser tener un ya nivel de habla internacional como tal Sudáfrica, pero viendo ya la visión que tenemos nosotros hacia ellos en ese entonces, o de los americanos como tal, también ellos en ese entonces sí era muy, muy diferente, pero más por las potencias europeas, ¿verdad? Como todos lo sabemos. Pero junto con la ONU se tuvo esa resolución 1514 en la que se tenía la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, en los cuales ellos podrían tener su total ya régimen sin necesidad de darle, ¿cómo era la palabra? Sin rendirle cuentas a lo que era como tal la Commonwealth, que como les comento se había desligado. La siguiente. Y vamos a ver lo que es ya el apartheid como tal. Bueno, el apartheid pues es todo un proceso, todo un periodo que necesita pues ser tratado de manera aparte para poder comprenderlo un poco mejor. Y bueno, pues traducido del Afrikaans, apartheid significa separación. Estas leyes pues fueron implementadas a partir de 1948, que es cuando el ya nombrado Partido Nacional llega al poder de Sudáfrica y bueno, pues va a conservar este poder durante casi más de 40 años. El propósito era pues exigir un desarrollo igualitario y la libertad de la expresión cultural. Obviamente pues esto no fue así en la práctica, puesto que las leyes del apartheid obligaron a los diferentes grupos raciales a vivir separados y desarrollarse de manera muy desigual. Todo esto pues basándonos en ideas racistas, y durante este periodo pues era muy difícil la convivencia entre las razas. Es decir, si tú eras negro y si tenías un amigo pues blanco o, o asiático, podían llevarte a la cárcel. Había castigos cuando no se seguían estas leyes. Y bueno, pues la diferencia, que como ya se menciona, es que cuando llega el Partido Nacional, es que esta segregación pues ya se convierte en una ley. Las segregaciones pues venían ocurriendo en otros estados, perdón, en otros países de África, pero pues no era algo legal. Bueno, siguiente, por favor. Y para comprender un poco más acerca de esto, pues es necesaria tener en cuenta cómo era la población de Sudáfrica en ese entonces, que pues realmente no ha cambiado, sigue siendo mm, un tanto igual. Y bueno, esta población en Sudáfrica pues se conforma por 4 sectores, vamos a llamarlos de esta manera. Los africanos, es decir, la población negra, estos pues conformaban la mayoría de la población. Ya mencionaba mi compañero Elías hace unos momentos, alrededor de un 75%. Esta población pues estaba dispersa en todo el país. Había 2 provincias costeras que pues son el Cabo y Natal. Las poblaciones negras
en estas dos provincias pues tenían la misma base cultural, pero diferentes lenguas. Si no mal recuerdo, en el Cabo se hablaba Setsuana y en Natal, la lengua que más predomina es la Selú. Y bueno, pues toda esta población africana desempeñaba principalmente trabajos serviles. De manera despectiva se les denominaba trabajo kafir, que bueno, pues eran trabajos muy mal pagados, además de que pues la población negra no tenía derechos políticos, de propiedad o de libre movimiento una vez se empezaron a implementar estas leyes del apartheid. Y como podemos ver en la imagen, pues hay una banca que dice Europeans. Pues esta banca pues obviamente era para gente blanca, específicamente para las niñeras, y pues atrás podemos ver a las niñeras negras. Aun cuando pues los niños sean blancos, pues ellas realmente no podían sentarse sin recibir un castigo en estas bancas. También otra de la población que se encuentra pues son los mestizos, también llamados coloreds. Esta población pues es de un origen variado y se dividía pues porque provenía, bueno, no provenía, me refiero a que es de origen variado porque muchas de estas personas pues eran descendientes de esclavos que habían llegado hacia esta región de El Cabo o de Natal. Y bueno, se encontraban diferenciados pues por su origen, además de por diferencias económicas, sociales y culturales. Es decir, algunos pues se dedicaban a ser artesanos, otros eran obreros, otros eran agrícolas. La religión era diferente, la escolaridad, además de que no todos hablaban afrikaans. Y bueno, esta población se distingue porque tenía poco contacto con la población negra, realmente no se juntaban mucho. Además de que la mayoría de estas personas se concentraban en la región de El Cabo. Siguiente, por favor. También tenemos al grupo asiático. Este grupo pues se dividía a su vez en otros tres. Tenemos la población temporal, es decir, la población que llega, como su nombre indica, de manera temporal a África. Estos grupos pues eran integrados por personas que pues eran contratadas para llegar a trabajar. Llegaban estas personas junto con sus familias, vivían en las diversas colonias británicas y muchas de estas personas pues venían de la India. También están estos grupos independientes. Muchos de ellos se dedicaban al comercio y se les solía llamar pasajeros indios o incluso árabes, debido a que mucha de esta población pues era musulmana. Y bueno, también está el grupo formado por los primeros descendientes de los asiáticos que arribaron a Sudáfrica. Este grupo de primeros asiáticos pues llegó aproximadamente en el año de 1860 y bueno, pues formaron sus viviendas y decidieron residir de manera permanente en esta área. Muchos de los grupos asiáticos se concentraban pues en la zona de Natal. Y bueno, también tenemos al grupo compuesto por las personas blancas. Muchas de estas personas blancas pues procedían de Gran Bretaña, de Canadá y de Australia. Muchas de estas personas pues eran los dueños de las minas que se establecían en esta región, además de que se les llamaba a estas personas provenientes de estos lugares mano de obra calificada. Dentro de estos grupos pues también se encuentran funcionarios de gobierno, misioneros, los colonos rurales y urbanos, es decir, pues los colonos que desde hacía décadas se habían establecido y habían decidido
continuar viviendo en esta zona. Algunos se encontraban pues en la ciudad, en las ciudades y otros en los espacios urbanos. Perdón, en los espacios rurales. Siguiente, por favor. Ok, bueno, tenemos que tener en cuenta que todas estas ideas este, de superioridad racial, pues no aparecen de la noche a la mañana. Esto tiene pues ya su historia. Este, Había miedo por parte de la población blanca de que pues una vez que se establecieran en Sudáfrica, pues como eran una minoría, pues podrían perder sus trabajos, su cultura, su idioma, y podemos establecer como antecedentes estas leyes discriminatorias que aparecen desde 1850. La primera de ellas, pues, es la ley de amos y sirvientes de 1856. Estas leyes, pues, entraron en vigor para que los sirvientes, es decir, la población, pues, negra o de cualquier otra raza que no sean los blancos, se pudieran pues castigarlos por el incumplimiento del contrato de sus trabajos. El incumplimiento pues abarcaba la embriaguez, la negligencia, que se reunieran para formar huelgas. Y bueno, todos estos pues eran delitos penales una vez que se aprobó esta ley. Se aplicaba a todas las razas, pero se decía que eran aplicables solo al trabajo no calificado, que era el trabajo realizado pues por las personas negras. También tenemos la Black Land Act de 1913. Esta es otra manera en la que se le conoce a la ya mencionada Native Act Land que mencionó mi compañero Elías. Y bueno, pues esta prohibía a las personas negras el hecho de comprar o alquilar tierras fuera de las que sí se les tenía designadas. Recordemos que pues estas tierras designadas formaban solo el 7% del territorio del país. Está también la ley del salario mínimo de 1925 y bueno, esta ley pues promovía principalmente el empleo para las personas blancas, puesto que ciertos oficios estaban destinados solamente a ellos. Está la ley de bebidas alcohólicas de 1927, que se le niega el empleo a los africanos, a los indios, pues de servir licor, trabajar en fábricas que lo producían, además de que no se les permitía beber y se les negaba constantemente el acceso a ciertos locales. Está también la ley de nacionalidad de 1927, que le niega a las personas provenientes de India el derecho a convertirse en ciudadanos. Las leyes de inmigración y registro de extranjeros. Bueno, estas leyes eran para demostrar la legitimidad de sus domicilios en el país. Estas eran aplicadas pues para los asiáticos. Y también tenemos a la Ley de Representación de 1936, que despojó a los africanos que se encontraban en el juego de sus derechos de voto. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ya está. Las leyes del apartheid. Perdón, es que no me parecía la diapositiva. Pues son muchas las leyes que se implementaron, alrededor de 300, una vez que el Partido Nacional pues tomó posesión del gobierno, pero entre las cuales podemos destacar las siguientes: la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos de 1949, que bueno, como su nombre lo indica, prohíbe los matrimonios entre las personas blancas y personas de otras razas. La Ley de Inmoralidad de 1950, que prohíbe el adulterio y los intentos de adulterio entre las personas blancas y de otras razas. La Ley de Registro de Población de ese mismo año, 1950, que exigía que las personas fueran registradas de acuerdo con su grupo racial.
Está también la ley de agrupación por áreas. Esta ley pues es la que inicia la separación física entre las razas. Esta separación pues se veía principalmente en las áreas urbanas, además de que esta ley pues también pedía el traslado de ciertos grupos de personas a sus áreas reservadas, pues principalmente las personas negras las movían de su lugar y las trasladaban a otras partes. Y bueno, también está la ley de representación separada de los electores de 1951, que esta ley supuso el retiro de la población mixta del registro de electores. Y bueno, también destacamos la ley de promoción de autogobierno bantú. Esta ley de 1959 pues decía que los diferentes grupos raciales tenían que vivir en diferentes áreas, es similar a a la ley de agrupación por áreas. Y bueno, pues muchas personas perdieron sus hogares y fueron también trasladados a otras zonas, independientemente si estas se encontraban alejadas de los lugares pues donde trabajaban. Siguiente, por favor. Existen también conflictos entre los británicos y los africans. Estos dos grupos blancos, pues entraron en problemas cuando se hacía público el desprecio de un grupo a otro. Principalmente se mostraba el desprecio de los africans hacia los británicos, hacia su lengua y hacia su cultura. Y bueno, estos africanos pues se consideran los descendientes de los primeros Boers, con antepasados pues holandeses, alemanes, franceses, etcétera. Y bueno, se consideraban un pueblo bajo el colonialismo inglés, entonces esto realmente no les agradaba. Y bueno, existen sectores con las siguientes denominaciones: los Poor Whites, que pues era un sector de origen rural, que emigraba hacia los centros urbanos. Este fue pues un símbolo del nacionalismo africáner. Y bueno, pues en este grupo en donde se constituye la fuerza de trabajo blanca, están también los Bitter Reiners, que es, que son quienes, una vez que estos conflictos pasan llamémosle así, a las armas, pues son los que lucharon hasta el final. Están los Handsoppers, quienes aceptaron en forma pasiva el dominio británico, y los National Scouts, quienes apoyaron de manera activa a los británicos. La llegada de los británicos, pues también trajo, no solo de los británicos, también de los canadienses, pero trajeron um, un auge industrial, específicamente al hablar de la minería durante estos años. Muchos de estas personas contrataban a gente de sus lugares de origen, puesto que las consideraba como fuerza de trabajo calificada. Con esta denominación, pues podemos ver que se hace de menos a los trabajadores, negros. Y bueno, a estas personas que venían de los mismos lugares de origen, pues se les ofrecía salarios altos, a comparación con la mano de obra negra. Pues tenía una muy mal paga. Y bueno, también tenemos la Color Bar. Esto, bueno, pues eran las restricciones laborales, y no solamente laborales, cualquier otro tipo de restricción basadas en el color de la piel de las personas. Como ya hemos estado anticipando, pues a la gente se le discriminaba, pues no solamente en las áreas del trabajo, sino también en áreas públicas, es decir, se restringía el acceso y la entrada a lugares como por ejemplo los zoológicos, se les denegaba, como ya vimos, la entrada a ciertos bares, etcétera. Siguiente, por favor.
Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre el apartheid después ya de la independencia, ya como República de Sudáfrica. Continúa después de esta independencia, sin embargo, cada vez se vuelve más insostenible debido al crecimiento demográfico. Esto es, la población negra aumenta considerablemente, por lo que es mayoría a comparación de los blancos y es difícil. Por lo mismo empiezan a haber protestas y entre ellas está una de las protestas más conocidas, que es el disturbio de Soweto. Siguiente, por favor. En este disturbio de Soweto sucedió entre el 16 y el 22 de junio de 1976. Era una protesta de aproximadamente 10,000 estudiantes. Era una protesta pacífica. Sin embargo, la policía no estuvo muy conforme y empezaron a lanzar gases lacrimógenos y perros. Entonces los estudiantes decidieron tratar de defenderse lanzando piedras a los perros, tratar de esquivarse, cubrirse. Sin embargo, la policía no estaba conforme con eso, por lo que decidió después utilizar el fuego, por lo que como un resultado principalmente se dijo que habían sido 150 aproximadamente estudiantes o fallecidos. Sin embargo, después volvieron a decir que solamente eran 27. No obstante, pasó el tiempo y se descubrió que en realidad habían sido entre 500 y 700 fallecidos, lo cual la mayoría eran estudiantes de secundaria. Esta protesta estaba en contra de la imposición del aprendizaje del afrikáner. Siguiente, por favor. Bueno, mientras tanto, regresando un poco, la situación internacional sobre qué opinaba el mundo sobre el apartheid. En 1961 es retirada Sudáfrica de la Commonwealth. Es retirada, sin embargo, el Reino Unido no corta de todo lazos con Sudáfrica. Entonces, la ONU empieza a involucrarse en esta situación y es cuando en 1962 busca imponer un boicot económico. Sin embargo, países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia deciden oponerse porque Sudáfrica tenía mucho potencial económico y tenían recursos que brindar, que intercambiar y todo. Entonces, era perder una gran oportunidad con Sudáfrica y un gran crecimiento económico. Siguiente, por favor. Para 1963, la ONU busca prohibir la venta de armas y municiones a Sudáfrica. Sin embargo, esta ley entra en vigor hasta 1977 a raíz de lo que sucedió en el disturbio. No solamente fue ese, fueron varios, pero sobre todo en el tan conocido disturbio de Soweto. También ese mismo año también la ONU busca prohibir a los países que suministrar petróleo a Sudáfrica, esto con el afán de quererlos presionar de que eliminen su sistema, que era considerado altamente racial. Y también por ello se crea el Comité Especial contra el Apartheid. Esto con el fin de buscar concientizar y buscar presionar para que Sudáfrica elimine este sistema, sobre todo porque ya estaban en un momento, en un siglo en donde la situación ya no permitía ese tipo de discriminaciones. También para 1966 está el Seminario Internacional sobre el Apartheid, en donde buscan concientizar y dar a conocer muy bien,
explicar qué es el apartheid y qué tiene de malo, por qué no debe existir, porque incluso había países que tenían un cierto apoyo hacia Sudáfrica, como lo era Brasil y Chile. ¿Esto por qué? Porque como ellos también tenían una dictadura, pues también era apoyar de alguna manera. Este seminario se llevó a cabo, de hecho, en Brasil, y fueron varias semanas en donde se trataron estos temas. Para 1968, la ONU decide que todos los países deben suspender cualquier intercambio cultural, educativo o deportivo con todas las organizaciones racistas de Sudáfrica. Con ello, pues uno de los principales fue la nula participación de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos, por lo que eso es solamente, pero también pues se empiezan a cortar todo tipo de lazos. Ya no, Sudáfrica no puede participar en los eventos culturales ni en otros deportivos, como fue Sudáfrica, también fue los mundiales de fútbol, tampoco ya no podían participar. El siguiente, por favor. Bueno, ahora nos vamos con un personaje importante para la abolición del apartheid. Nelson Mandela fue encarcelado por 28 años por conspiración y traición, porque él era de los que desde los 50, 60 empezó a apoyar la causa de eliminar el apartheid, de erradicarlo. Sin embargo, al ser descubiertos, los meten presos por lo mismo, los meten presos por tratar de conspirar y traicionar a la República. También pues, fue el primer presidente negro de Sudáfrica que ejerció entre 1994 y 1999 y ayudó a finalizar el sistema del apartheid, ¿sí? Y además es Premio Nobel de la Paz en el 1993. Siguiente, por favor. Otro personaje también es Frederick de Klerk. Fue el presidente de Sudáfrica entre 1989 y 1994. Él fue el que liberó de prisión a Mandela, y también durante su mandato pues se produce el final del apartheid. Junto con Mandela son considerados Premio Nobel de la Paz por esta ayuda y colaboración para eliminar el apartheid de Sudáfrica. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo termina el apartheid? Bueno, para los 80s, la crisis económica y había una fuerte crisis económica, política y social. ¿Esto por qué? Porque desde los 60s la ONU poco a poco fue quitando apoyo, poder, y también fue quitando todo tipo de relación, cortando todo tipo de relación con Sudáfrica hasta que terminaran con el apartheid. Los países también pues estaba atravesando por la situación de la Guerra Fría, en donde Estados Unidos aprovecha y decide apoyar hasta cierto punto a Sudáfrica, lo cual hace que se mantengan un cierto tiempo, pero al finalizar la Guerra Fría ya no hay quien apoye, ya no hay necesidad de que Estados Unidos apoye a Sudáfrica, por lo cual se vuelve más difícil la situación porque no tenían relaciones algunas con otros países y cada vez era más difícil la crisis económica. Por lo tanto, durante el mandato de de Klerk, en 1990 se hace la legalización de las organizaciones negras. Esto es ya porque a partir de su mandato, de Klerk se da cuenta que definitivamente la situación ya no puede mantenerse, el apartheid tiene que desaparecer, pero era complicado aún así. Por lo que busca poco a poco implementar leyes que empiecen a beneficiar a los
a los negros. Entre ellos, pues también permite que los negros ya puedan tener sindicatos, que un poquito más de igualdad, pero no del todo. También, pues, en ese tiempo, en el 90 también, pues, es la liberación de Mandela, que Mandela es la pieza clave. Para 1994, que Mandela obtiene la presidencia, pues se considera como el fin del apartheid, después de que la crisis económica que se produce a raíz de que termina todo tipo de relación entre Estados Unidos y Sudáfrica, además de la situación política en donde constantemente se hace también una constante de mayoría negra, minoría blanca, y ni hablar de las protestas que constantemente había. Esto ya marca un final del apartheid. Bueno. Bueno, bueno, vamos a darle un poco de un brinco en el tiempo, porque principalmente esto va a ser, bueno, como es el título, más actual, ya que hay que observarlo muy bien, debido a que es un problema que sigue afectando en Sudáfrica en la actualidad. Bueno, antes de la pandemia, porque después de la pandemia todo va a cambiar, todo cambia más bien. Solo cabe aclarar que pues se hicieron más reformas, como se pudo haber mencionado, y se modificaron ciertas leyes para, pues evidentemente, tratar de hacer más igualitario todo lo que se pudiera. Ahora bien, comenzando, el fracaso del apartheid en la actualidad, más que nada, es de la abolición del apartheid, porque en realidad algo que pasó es que si bien la segregación se elimina, el blanco es el rico y el negro es el pobre. Porque, y pensémoslo así, si durante 40, 50 años, o sea, desde antes desde la apartheid, si desde que Gran Bretaña era dueña de Sudáfrica, la población negra, por obvias razones, estaba confinada a círculos de miseria y los blancos tenían el control, pues el apartheid evidentemente siguió el mismo camino. ¿Qué se espera entonces que cuando se haga la abolición del apartheid, la población negra crezca? O sea, los blancos siguen teniendo la concentración de poder. La población negra sí va a crecer, obvio, pero porque están tan abajo que ya no hay más para dónde bajar. Y bueno, principalmente esto va a ser un poco más social, porque pues para demostrar un poco de la realidad, de hecho, para hacer esta parte sobre cómo está Sudáfrica post-apartheid, es muy interesante ver los documentales y noticias recientes, ya que pues la verdad la producción literaria en ese tiempo, bueno, en la actualidad, no va a ser suficiente comparado a lo que una imagen o un documental te puede mostrar. Ahora bien, continuando, la desigualdad económica mantiene un estatus social, va de la mano con lo que se mencionaba. Si la gente blanca tiene posibilidad económica, puede inscribir a sus hijos en colegios que, por decir un ejemplo, colegios privados que pueda ser un doctor, y estos hijos van a seguir manteniendo ese poder económico, no porque lo quieran, sino porque así terminó siendo, desgraciadamente. Y la población negra no puede mandar a su hijo a una clase o a una educación, pues no hay esa transición social. Ojo, también en la transición de los años 80 al 2003, si no me equivoco, sí hay un crecimiento de la población negra, pero esto va de la mano con la corrupción. Es decir, bueno, lo clarifico, esto se detiene por la corrupción. Un problema que también involucra mucho a Sudáfrica en la actualidad es que viene de un proceso de corrupción con presidentes y con grupos
políticos muy corruptos. Tristemente, cuando Mandela desaparece del mundo de la política, fallece, etc., Sudáfrica ya no seguía esa transición política con él. Muchos políticos que estaban junto a él terminan tomando el poder y es el mismo poder el que los envenena. A su vez, esto también tiene un problema agrícola. Lo más sencillo para la población pobre en general, muchas veces es el trabajo en el campo. Pero volvemos a lo mismo. Muchos de los agricultores son blancos y muchas de las tierras que tienen son de ellos o son del Estado. La siguiente, por favor. Esto también es muy importante porque en general, si se busca términos como pobreza, Sudáfrica, todos son barrios pobres. De hecho, lo hice cuando lo busqué y me dio curiosidad. Todos son barrios pobres con gente negra. Y hasta eso es curioso cómo hay una que dice los barrios no negros pobres de Sudáfrica, porque obviamente también hay blancos pobres. Solo que es interesante ver cómo lo que no es de los negros lo resaltan. No porque sea racismo ni nada, sino porque es tan peculiar que como de 9 de cada 10 pobres van a ser personas de color y va a resaltar ese blanco ahí, ese 1 de 10. Y pues es un poco una pizca de la realidad que hay en Sudáfrica. La siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos el gobierno. El gobierno que es el Congreso Nacional Africano, que es el que actualmente está en el poder, incluso, en la actualidad tiene una cruzada muy difícil. Porque, y entendámoslo mucho, los partidos políticos en la actualidad, en Sudáfrica, se deben mucho a su pueblo. Pero el problema cae en que es irónico incluso porque ahí mismo dice que hay una lejanía, porque también hay una lejanía, pero en términos sociales. ¿A qué me refiero? Con todo el discurso que hubo con la creación de una igualdad y la nación arcoíris que decía Mandela, hubo una lejanía con las personas pobres que veían cómo se abolía el apartheid, pero ellos seguían en esas condiciones de pobreza. O sea, sí se eliminaba algo, pero la desigualdad económica seguía estando presente. Lo que pasa aquí es que en la actualidad el gobierno, queriendo hacerle caso a las políticas de la población negra que está muy inconforme, esto ya sea justo, ¿no? Son perspectivas sociales muy difíciles de tocar. Tienen planeado en su constitución hacer modificaciones para hacer planes de expropiación. ¿A qué se refieren? Quitarle tierras principalmente, porque el problema agrícola, insisto, es muy complicado. Quitarle tierra a la población blanca y dársela a la población de color. Pero esto también trae problemas porque ahuyenta muchas inversiones. Ya que si yo, bueno, y son de expropiación en general, yo lo hablo de agrícola, pero puede ser para otras cosas y otros temas. O sea, puede ser tiendas, territorios, empresas, etcétera. Y esto ahuyenta mucho las inversiones extranjeras, porque si yo, empresa extranjera, voy y establezco mi puesto en Sudáfrica, una empresa, y al día siguiente viene el gobierno y me dice, oye, es que tenemos una ley, danos la empresa. Entonces es un riesgo que no se está dispuesto a seguir. Por eso esto afecta económicamente, pero el propio gobierno no puede quitar esa ley o no puede, o sea, no es ley, se está discutiendo, pero no puede quitar la discusión porque es lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo siente que es justo. Es también dos perspectivas muy interesantes porque en un documental que veía mencionaba cómo la gente que no vivía, que estaba en la ciudad decía, ok, es que denos las tierras agrícolas para tratarlas, pero había gente en el campo que decía, es que eso no es lo justo es si le vas a quitar las tierras, darle una remuneración o algo, pero en general no es correcto que se le quite tierras a la gente solo porque son blancas. Ahora bien, sigue con la política de razas. Esto es grave porque en ese intento de alejar el apartheid no se puede alejar la política de razas. Se regula mucho a partir de la minoría blanca o la mayoría negra
E incluso esto se extrapola a la sociedad, o más bien la sociedad lo extrapola a la política, porque incluso las parejas de blanco, mujer negra, negro, mujer blanca, también se ven extraños. No es prohibido como Estados Unidos en los años 30, 50, que era un tabú, pero sí se ve extraño, sí se denota mucho. La siguiente, por favor. Ah, aquí va algo importante y que se está reproduciendo mucho. Lo que vemos a la derecha es miembros militantes de las camisas rojas, que se les dicen, que son los simpatizantes de la Libertad Económica, que son un partido político prácticamente, que manejan un discurso de odio. Ellos tienen una idea separatista de la división de razas blancas a razas de color, y que incluso son muy presentes, minoría, pero muy presentes, y el problema es que también van creciendo en número, ya que ellos son la respuesta para la población en pobreza que quiere recibir algo y que lo lleva esperando. Incluso ellos proponen una reorganización económica que es prácticamente quitarle a los blancos y dárselo a los negros, pero el problema de estos discursos, a título personal, es que cuando alguien tomará todo, entonces, ¿cómo se va a repartir entre todas las personas negras? ¿Cómo puede repartir? O sea, sí es posible, pero es inviable en un corto plazo. Debería ser algo a largo plazo y la gente no está dispuesta a esperar y se entiende por qué no está dispuesta. Aún así, este partido político causa mucha disidencia y mucho problema porque incluso en el funeral de la esposa de Nelson Mandela, si no me equivoco, fue en un estadio, se llenó de gran cantidad de camisetas rojas y muchos discursos que se llegaron a hacer era sobre la división de los blancos y que había que expulsarlos del país. Y esto me trae también a otra dificultad muy importante en Sudáfrica, que es cómo enseñamos la historia del apartheid en Sudáfrica. Porque, y esto va a una noticia que vi, que era en un colegio privado, obviamente de blancos, porque las condiciones económicas se prestan más a ellos, era muy difícil porque se les enseñaba y todo, pero no podían a veces evitar esa sensación de culpa. De hecho, una joven la entrevistaron y ella decía, es que yo sé que yo no hice nada de eso, que yo no hice ningún mal, pero es muy triste ver todo lo que sucedió y literalmente solo alejan 40, 50 años. Mientras que en colegios, en escuelas públicas, pues es muy difícil también cómo enseñarle a un niño o a un joven negro, que también la materia de historia no está obligatoria, no es obligatoria en los planes educativos, se quiere implementar como obligatoria, pero también da el problema, ¿cómo le enseñamos a un niño negro, niño o niña, la historia del apartheid sin traer ideologías o discursos? Porque también no sería lo mismo que un maestro blanco que vivió esas épocas o que tuvo padres que vivieron esas épocas, lo enseñe a que lo enseñe un maestro negro. Que incluso en la noticia que yo veía, el maestro que enseñaba dijo que él vivió muchas injusticias y que fue, pues digámoslo así, activista durante la época de la abolición del apartheid. Que eso también es otra cosa, cómo el discurso a veces puede crear nuevo pensamiento o a veces puede llegar a crear odio, porque nunca se sabe cuando un maestro, que es muy importante, puede enseñar historia, pero lo hace desde una perspectiva muy sesgada. La siguiente, por favor. Ahora bien, desde el final del apartheid al 2008 hubo crecimiento económico. Hay algo muy interesante que hay que observar. Lo social y lo económico en Sudáfrica van mucho de la mano. La población blanca, a excepción de la pobre, está acomodada, tiene buenas posiciones, pero la población negra no. Si hay un crecimiento económico, entonces la clase media clase baja puede crecer, la clase media puede expandirse o incluso llegar a clase alta, pero es difícil.
Y si hay ese crecimiento para todos lados, entonces la población negra puede acceder a nuevos sistemas y puede estar más tranquila. Por eso es que desde el final de la apartheid a 2008 no había movimientos ni una respuesta social tan grave o tan preocupante, porque tal vez el escenario que se plantea ahorita suena muy fatalista, pero en realidad no sería un error generalizar y decir que así está todo Sudáfrica. Bueno, siguiendo, sucede que hasta 2008 hay un problema, que es la llegada de políticos corruptos. Jacob Zuma, que que estuvo junto con Nelson Mandela y estuvo siendo no un segundo al mando, pero sí dentro de ese gabinete político, si le podríamos decir así, haciendo como presidente durante 9 años. Y durante esos 9 años hay muchas irregularidades y muchos problemas en cuestión de política y economía, de lo cual se hablará de hecho en la siguiente diapositiva. Simplemente también quería mostrar cómo en marzo de 2018 Australia, el ministro dice que si cualquier blanco quiere venir a Australia a recibir cobijo, lo está analizando para aceptarlo o para promulgarlo, sería la palabra. Que esto también es preocupante de cómo las minorías blancas son también agredidas por parte de las mayorías negras. Bueno, no las mayorías, ciertas personas extremistas de, de los negros. La siguiente. Ahí va. Zuma decía que el partido primero antes que la nación africana. Y esto sí fue así. Un problema muy grave que hubo es que la corrupción creció a niveles muy grandes, el crecimiento económico bajó y todos los sectores fueron manchados en este periodo de tiempo. La corrupción disparó a sus anchas y hubo una falta de presión económica en el sector agrario causa de la corrupción, que ahí va con lo que mencionaba. Si los sectores pobres, su primera inserción puede ser en la economía agrícola, en el sector agrario, si este tiene dificultades o hay corrupción muy fuerte, entonces ellos van a quejarse de ello. Van a tener que solucionar los problemas como ellos puedan y muchas veces no van a poder. De hecho, un problema también con la repartición de tierras es que de hecho también lo vi en un documental, un agricultor blanco vendió su tierra, está bien, o sea, el Estado se la compró, dijo de que pues básicamente tengo mucho, lo puedo dar, puedo vivir sin ello, y un agricultor negro lo recibió, lo trató, pero como el gobierno no le está dando apoyo, porque corrupción, obviamente, no le responde, entonces estas tierras se degradan, están en mala condición y no puede crecer la economía personal del agricultor ni la economía en general, porque esto, si fuese un caso aislado, ok, es eso, uno solo, pero es un caso que se repite constantemente. Si el gobierno no da seguimiento a estos planes, entonces la agricultura se queda en nada, se tiene que vender la tierra porque el agricultor simplemente no puede y puede volver a terminar en manos de alguna empresa o de algún empresario blanco o de algún otro blanco y sigue lo mismo. O puede quedar en manos de otro empresario negro o de otro negro que tiene las condiciones y a lo mejor ahí sí puede despegar o sigue el ciclo de que tiene que venderlo de nuevo. La siguiente. Ahí va. La falta de solvencia para empresarios negros víctimas de la corrupción económica en ese tiempo provoca entonces que las nuevas empresas bajo el control de sudafricanos, no prosperen. Como no prosperan, no hay una producción económica. Y como no hay una producción económica, hay un malestar social porque las clases ya no pueden crecer o se ven muy limitadas. Por esto la economía y la sociedad en Sudáfrica van muy de la mano. Esto también a- eh, a- crece, hace muy visible, perdón, me disculpa,
la molestia, porque el blanco va a seguir acomodado, puede ser tener problemas, pero ellos ya históricamente tienen facilidades y crean ese resentimiento. Sin embargo, esto solo dificulta más esa idea de la unión de la nación arcoíris. No obstante, en estos últimos años, pues Zuma dimitió, lo obligaron prácticamente. Se planea que se lo investiguen, pero uno nunca sabe en los juegos de la política y pues ya sabemos cómo se maneja aquí en México, por dar un ejemplo. Y en su lugar llegó Ramaphosa, que Ramaphosa es un empresario muy popular y muy rico en Sudáfrica, que se obtuvo su fortuna desde que abandonó la política. De hecho, él sí estuvo al lado de Mandela en esos tiempos, pero tiene un problema muy grande, que necesita que Sudáfrica se abra a los negocios, que es que la producción económica crezca, la entrada de capital, pero su partido, como se mencionó al principio, quiere hacer lo de la expropiación. Y es un choque, porque si Ramaphosa quiere hacer que más inversión venga, entonces tiene que dejar atrás lo de la expropiación. Pero si lo deja atrás, muchos sectores se van a molestar y puede costar votos. Pero si quiere que los votantes estén felices, bueno, cierto grupo de votantes tiene que seguir adelante con la expropiación y eso aleja la inversión. Por eso, si bien, insisto, no es que la realidad sudafricana sea todo este problema racial entre personas, pero sí es algo preocupante y algo que sí llama mucho la atención. Así que de esta forma, pues, el origen de la bandera actual sudafricana. De hecho, cosa curiosa, que bueno que lo mencionaste, Miguel, también lo investigué, y la bandera no significa nada como tal. O sea, en primera instancia se hizo como... Se quería cambiar la bandera. De hecho, está prohibida la bandera de la apartheid, que es la bandera que se expuso al principio, si no me equivoco. Está prohibida exponerla en público. Y cuando se quería proponer nuevas banderas, a muchos no les gustó el diseño, y la nueva bandera que se ve atrás de Mandela la pusieron como un diseño provisional. Pero gustó tanto que se le dejó y así la mantuvo. Y ya después se le dio su significado, que lo rojo y lo rojo y lo azul, la verdad no lo recuerdo, una disculpa, pero el negro es por la población negra, lo verde son por los parajes y los caminos, y lo blanco pues por la población blanca, y lo amarillo, si no me equivoco, creo que era la Unión o el Sol africano. Y pues esa es, en resumen, eso es la situación sudafricana. Es un arcoíris muy lejano que necesita ser atendido muy rápidamente. Ok, equipo, bastante completa su exposición, muchas gracias. Con eso terminamos la sección de exposiciones, pero también la unidad de aprendizaje, ¿sí? Con eso cerramos los diferentes temas que hemos venido revisando desde que empezó el semestre. Y en el caso particular de Sudáfrica, vemos cómo no transita exactamente por un proceso de independencia en el sentido tradicional de la palabra. Sin embargo, sí experimenta un proceso de reorganización, principalmente de tipo legal y de tipo social, ¿sí? Obviamente el apartheid no va a terminar, o no terminó con una serie de leyes que anulaban leyes anteriores, sino que va a ser un proceso mucho más complejo, en el sentido de que todas estas repercusiones que se fueron construyendo desde mediados del siglo XX, es decir, desde el 48, 50 en adelante, van a tener todavía sus secuelas. Y es en parte con lo que cerraban en la exposición, ¿no? En el sentido de cómo generar un discurso, cómo generar una historia en la que la ideología predominante no altere, digamos, el rumbo. Es como cuando, a lo mejor lo estoy extrapolando
o estoy yéndome por otro lado, pero cuando ganan los liberales en México en 1867 con el fusilamiento de Maximiliano, a partir de ahí se va a construir una idea de nación predominantemente de tipo liberal, laica, no necesariamente anticlerical, pero sí laica, que defiende los derechos, aparentemente, etcétera, y va obviamente a poner a los perdedores, en este caso a los conservadores, a la facción conservadora, como el malo de la película, ¿no? De la trama. Bueno, algo similar va a ocurrir acá en Sudáfrica, en el sentido de que cuando se termina este periodo, ¿sí?, legal, donde legalmente estaba segregada la población, ¿sí? Eso no quiere decir que terminen los conflictos, al contrario, me parece que se van a transformar en varios sentidos. Entonces, me parece que es el principal reto que ha tenido Sudáfrica desde el 90 hasta la actualidad, cómo enfrentar esta realidad pasada que sigue siendo que estando presente, ¿no?, el fantasma del apartheid, evitando la disolución social, o por lo menos buscar la forma de evitar el conflicto entre ahora una facción dominante, en este caso la población negra, frente a una población que ya no es dominante, que es la población blanca, ¿no? Probablemente durante el tiempo de Mandela, que gestionó el país, sí, por 4 o 5 años, probablemente los resentimientos no salieron a flote de inmediato, pero cuando termina su gestión presidencial, ahí es donde vamos a empezar a ver algunos problemas, ¿sí? Claro que Mandela va a seguir apareciendo como esta figura mítica, como esta guía moral, o como como la guía moral de Sudáfrica, pero las siguientes administraciones no van a tener la misma popularidad ni el mismo apoyo que tuvo Mandela desde que llega a la presidencia. Y ahí es donde, insisto, va a empezar una serie de retos para Sudáfrica para evitar esta situación a la que me estoy refiriendo, ¿no? Sin embargo, todavía se ve cierta coherencia social, cierta coherencia ideológica, ¿sí? Estos principios que les he mencionado en varias ocasiones del panafricanismo no surgen en Sudáfrica, ¿sí?, y no surgen en esta época, surgen hacia 1900 aproximadamente, pero que van a tener en este proceso de disolución del apartheid su mayor representación, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, la disolución un poco del liderazgo de Mandela por cuestiones más legales que simbólicas, pues es lo que va a empezar a fragmentar a Sudáfrica, ¿no? Y por eso vemos cómo todavía hasta 2018 Australia decide apoyar a la población blanca en este proceso, ¿sí?, de darles, no sé si llamarlo así o cómo llamarle, pero por lo menos sí vemos cómo enfrentar una realidad que no se ha terminado, simplemente se transformó, porque ahora el discurso dominante, que es el discurso de los africanos negros que antes estaban condicionados por estas leyes, pues ahora tienen que buscar qué hacer con toda esta nueva situación, ¿no? Eso por un lado. Y además también hay que recordar, bueno, lo mencionaron hace un rato, en los años 50 y 60, en el apogeo de la Guerra Fría, cómo también diferentes países se empiezan a alinear en favor o en contra de lo que se está realizando en Sudáfrica, cómo Estados Unidos se va a volver un baluarte en ese sentido, un baluarte externo, ¿sí? Como la ONU otra vez, como seguimos insistiendo, que va a hacer algún intento por llamar la atención a un problema, en este caso de la región de Sudáfrica, pero que lo va a lograr sin ningún éxito. El cambio va a ser desde adentro, las transformaciones van a ser desde adentro, a partir del apoyo que la gente realiza con Mandela, ¿no? Sin embargo, insisto, si lo vemos en una retrospectiva, nos vamos a dar cuenta que toda esta situación del apartheid, lo único que se hizo fue transformar, como que se invirtieron los papeles,
¿no? No de manera formal, más bien a partir de resentimientos y un poco de revanchismo, podríamos decir, a través de esta nueva actitud de la población sudafricana negra en la región, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto. En la actualidad en Sudáfrica a partir de 2000 en realidad surgido movimientos reivindicativos, o así mismo se llaman, de la población blanca, y lo que me ha impresionado es que ha llegado hasta un ámbito religioso en el que existen sectas apocalípticas, al mero estilo de Charles Manson, que mencionan de que el fin del mundo se acerca y va a ser traído por la población negra. Exactamente, digo, vamos a ver un sinfín de movimientos, de organizaciones, de ligas, etcétera, que de alguna forma van a mantener vivo el movimiento por los derechos de la población negra en Sudáfrica, pero que también me da la impresión de que de un tiempo para acá se han venido diluyendo, porque si se dan cuenta, aún con las redes sociales no vemos una movilización tan activa como lo fue en su momento, desde los años 60 hasta los 90. Me pareciera ser, puede que me equivoque, que una vez conseguido la conquista por terminar o derrumbar con el apartheid, pareciera que la lucha se termina, ¿sí? Parece que fue una movilización a corto plazo o con intereses u objetivos muy, muy cortos, ¿sí? Entonces, esa dilución que ha tenido las ligas, los grupos, etcétera, precisamente tiene que ver con eso, que estaban enfocados a intereses inmediatos, podríamos decirlo así, y que de seguir existiendo probablemente coadyuvarían todavía a fortalecer la estructura interna, la estructura política y social interna de Sudáfrica. Pero insisto, en esta perspectiva que les digo de que probablemente fueron con intereses inmediatos o muy específicos, ¿sí? Terminar con una ley o llevar a Mandela al poder, lo que sea. Una vez conseguidos los objetivos, insisto, pareciera que se están diluyendo estos grupos. Pero también tiene que ver con situaciones internacionales. A nivel mundial, quisiera saber si ustedes conocen grandes asociaciones o grupos o ligas de personas que defiendan causas específicas. Claro, vamos a ver algunos grupos feministas, vamos a ver algunos grupos que defienden los derechos LGTBIQ, pero de ahí en fuera no parece haber otra forma de organización o de lucha organizada, por lo menos de causas específicas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento feminista que ha existido en varias formas a lo largo del tiempo, pero especialmente desde los años 70, con mayor fuerza hacia acá, pues han conseguido algunas cosas, pero no han terminado la lucha, digámoslo así, o no han terminado su manifestación. En cambio, otras organizaciones como las que vemos en Sudáfrica parecieran que obtuvieron algunas concesiones y se empiezan a difuminar, ¿no? Dice Ricardo, el problema es que cuando los líderes se mantienen unidos en un ideal o grupo mueren. Pues sí, definitivamente. La contrarrevolución cultural negra es importante, como Malcolm X, Luther King, Mandela. Obviamente, claro, pero insisto, cuando matan a Luther King no hay una sustitución, digamos, y también como que la movilización organizada de la población afrodescendiente en Estados Unidos también se ha diluido. Son movimientos esporádicos y que surgen en momentos críticos, por ejemplo, con el uso excesivo de la fuerza, con lo de ¿cómo se llamaba? Hunter, creo que se llamaba la persona que murió por el uso excesivo de la fuerza. George Floyd. Floyd, gracias. Estaba pensando en un teórico llamado Floyd Hunter, por eso lo relacioné, gracias. El caso es que, pues sí, no vemos una movilización, digamos, generalizada, ¿sí? El Black Lives Matter, ¿dónde está, no? Como menciona aquí el nombre Elías,
el movimiento desapareció. Pareciera ser que, insisto, fue en ese momento. Sí, Ricardo. Sí, de hecho, también es lo que pensé de poner a BLM, pero lo que pasa mucho es que yo no puedo levantarme y decir que yo soy el líder de un movimiento porque en la actualidad con redes sociales tan... Es que, o sea, antes, como todos ahora creemos que tenemos la posibilidad de tener una voz porque la verdad somos una minúscula parte de un grupo social, si yo levanto y digo, es que yo hablo por los mexicanos, por decir, va a llegar otra persona y va a decir, no, es que tú no hablas por mí. Y ya por eso, en mi punto de vista, es muy difícil en la actualidad tener líderes para algo, porque hay muchas perspectivas y todos pueden opinar o todos pueden, como todos ya tienen una voz, insisto, entonces ya se pierde. Por eso esos grupos tienen mucho poder en un momento porque todos se juntan, pero se acaba el momento y ya no hay algo más. Ok, parcialmente concuerdo en el sentido de liderazgo, pero lo que no coincido es que las organizaciones o las ligas pueden existir. Puede haber organizaciones sin liderazgo mediático, por lo menos, ¿sí? Porque obviamente toda organización necesita una estructura. Pero lo que me refiero es que, por ejemplo, movimientos como el Black Lives Matter se difuminaron precisamente por la percepción inmediata que tenemos de la información. Ahora, la semana pasada la moda, por llamarlo de alguna forma, aunque puede estar errado, fue Colombia, ¿sí? Y esta semana es Israel contra Palestina, o Palestina defendiéndose de Israel, ¿sí? No sabemos qué movimiento vaya a ser la próxima semana. Entonces sí, definitivamente los liderazgos no parecen ya existir, como bien lo dice Ricardo. Por ejemplo, esta chica Greta, que sobre esta cuestión ambiental, pues realmente... ¿Mande? Greta Thunberg, algo así. Thunberg, gracias. Pues también es un movimiento esporádico, aparece de vez en cuando en los medios de comunicación, pero realmente no implica ninguna causa específica o concreta. Por ejemplo, en lugar de... si la comparamos, por ejemplo, con Mandala, con esta, sí, Mandala se llama la chica, ¿no? Malala. Malala, gracias, estaba con Mandela todavía, Malala. El caso es que sí, los liderazgos son muy difíciles en un ambiente de mediático como lo es en la actualidad, ¿sí? Sin embargo, la movilización organizada constante puede seguir siendo un recurso, ¿sí? Pero insisto, en cuanto se obtiene o se olvida, ¿sí? O se sustituye un interés por otro, como insisto, lo del Black Lives Matter ya desapareció hasta cierto punto, y ahora es Colombia, y ahora es Palestina, pues la disolución también de los intereses o visibilizar todo, a veces nos es muy difícil asimilarlo, ¿no? En parte también tiene que ver con esta cuestión, ¿sí? ¿Alguien más que quiera participar antes de terminar la sesión? Muy bien, entonces a los equipos que no hayan todavía subido sus presentaciones digitales a la sección de archivos, se los encargo por favor para continuar con la evaluación, el activismo de sofá, definitivamente, sí. Se los encargo por favor y más tarde, de hecho ahorita terminando la clase, subo los calendarios de las respectivas materias con la precisión de las fechas de las actividades que faltan, ¿de acuerdo? Muy bien, si no hay nada, aquí terminamos, ¿sí? Y no olviden, por favor, registrar su asistencia, ¿de acuerdo? Muy bien, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias por su misericordia. No hay problema, hasta luego.